Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este video que tendrá como tema los derechos humanos, pero tratando a las mujeres, niños y migrantes. Este video será presentado por Francisco Salomón, Juana Lidia y esta servidora Manuela Martínez. Así que sin más preámbulos, empecemos. La lucha de las mujeres por hacer valer sus derechos viene desde varios siglos atrás. Hoy en día las mujeres cuentan con los mismos derechos que los hombres, pero con una deuda social aún no saldada. Las mujeres han vivido situaciones de subordinación y exclusión con relación a los hombres, lo que ha generado que no puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Hablamos de derechos humanos de las mujeres. ¿Por qué? Bueno, aun cuando los derechos son aplicables a todas las personas, existen en la práctica diversos factores que discriminan a las mujeres del reconocimiento y goce de estos. El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, muchos de los cuales hoy resultan familiares y cotidianos, han significado una lucha tenaz y de gran esfuerzo por parte de muchas mujeres a lo largo de la historia. Tres derechos importantes dentro de la evolución que ha venido trayendo los derechos de la mujer. Pues en el 1848 fue la primera manifestación pública por el derecho al voto. El 8 de marzo de 1975 se declaró mundialmente como el Día Internacional de la Mujer bajo la consigna de igualdad, desarrollo y paz. En esta asistieron 100 mujeres convocadas por Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott. En el 1979 fue la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto fue gracias a las Naciones Unidas. Dos derechos de las mujeres que podemos mencionar es que tienen derecho a la educación. Toda mujer tiene derecho a recibir educación sin ser discriminada por condición social, de clase, origen, étnico. También toda mujer tiene derecho a la salud, tiene derecho a recibir un trato digno, con respeto y sobre todo con calidad por parte del personal del servicio médico al que acuda, ya sea privado o público. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la principal organización que defiende los derechos de la mujer? Pues sin más que buscar, debemos de destacar que son las Naciones Unidas, la que durante mucho tiempo ha defendido los derechos de las mujeres y que en las últimas décadas se han logrado grandes avances para garantizar estos derechos en todo el mundo. Pero sin embargo, persisten grandes brechas y la situación de las mujeres evoluciona constantemente, por lo que regularmente aparecen nuevas manifestaciones de discriminación contra ellas. Tres transformaciones relevantes que ha logrado la mujer en su lucha por los derechos, pues, ¿qué creen? Educación primaria. Se han registrado importantes logros en cuanto al acceso de la mujer a la educación primaria y nueve países ya han alcanzado el objetivo global de la educación. También tenemos la alfabetización de la mujer. La alfabetización de mujeres está creciendo en África. Su variabilidad a ritmo del 3,8% entre adultos y aún más rápido entre las jóvenes. Tres, trabajo. También tenemos derechos a recibir un salario justo e igual a los hombres por el mismo trabajo y a no ser despedidas por ya estar embarazada o presentar alguna enfermedad, por ejemplo, el VIH. También vamos a mencionar aquí algunas características de la situación de la mujer en América Latina. Normalmente y desgraciadamente están las mujeres sufriendo una situación llamada violencia. La violencia contra las mujeres, y no solamente contra ellas, sino contra las niñas, afecta en promedio a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida. Y según los últimos datos disponibles en América Latina y el Caribe, 12%, o sea, aproximadamente 19,2 millones de las mujeres entre 15 y 49 años fueron víctimas de violencia física o sexual por parte de un compañero íntimo actual o anterior. En los 12 meses anteriores a esta encuesta, la información más reciente de 33 países de la región da cuenta que la cifra de mujeres asesinadas en 2019 por el solo hecho de ser mujeres supera las 3.800. También está el acoso, otro gran problema que afecta desproporcionadamente a las mujeres.
los cuales presentan la práctica más naturalizada, más arraigada y más tolerada de la violencia de género en nuestro país. El acoso sexual es uno de los primeros eslabones de esta larga cadena de vejaciones y de violencias a los derechos humanos contra las mujeres. Pero existen retos que todavía enfrentan las mujeres en la actualidad. Pues claro, 8,1 millones de mujeres casadas o unidas vivieron algún incidente de la violencia de pareja en los últimos 12 meses. La violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales que limita total o parcialmente a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Por ello, es fundamental el conocimiento y reconocimiento y sobre todo ejercicio de los derechos de las mujeres al fin de garantizarles una vida libre de violencia y su plena participación en la sociedad, necesaria para el desarrollo y crecimiento del país. Ahora vamos con Juana Lidia, que le estará hablando sobre los derechos del niño. Los derechos de los niños es un conjunto de normas jurídicas que protegen a estos. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables. Vamos a mencionar tres hechos importantes dentro de la evolución de los derechos del niño. La primera, en el 1966, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometen a defender la igualdad de derechos, incluyendo la educación y la protección para todos los niños. Mientras que en el 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el papel de los niños como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales. Es elogiada ampliamente como un logro histórico para los derechos humanos. La Convención garantiza y establece normas mínimas para proteger los derechos de los niños en cada una de las circunstancias previstas. Mientras en el 1999 la Organización Internacional del Trabajo aprueba el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, que exige la inmediata prohibición y la eliminación de cualquier forma de trabajo que pueda perjudicar la salud, la seguridad o la moral de los niños. UNICEF ha colaborado desde 1996 con la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos dos derechos del niño. Está el derecho a la no discriminación. Todo niño tiene derecho a no ser discriminado por ningún motivo como su color de piel, entre otras cosas. Derecho al interés superior del niño. Cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a la infancia debe tener en cuenta que es lo mejor para el niño. La UNICEF es la principal organización que defiende los derechos de los niños. Es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger estos derechos en todas partes, especialmente de los más desfavorecidos, y es la única organización a la cual la Convención sobre los Derechos del Niño se refiere concretamente como fuente de asistencia y asesoramiento especializados. Gracias a su experiencia en casi todos los países del mundo, UNICEF tiene la capacidad de llegar a donde otros no pueden. Por lo tanto, se encuentra en una posición excepcional para marcar así la diferencia en las vidas de los niños. Tienen más de 70 años de experiencia trabajando para la infancia y transformando los principios en que se basan los derechos de niños en verdaderos resultados para todos estos.
Uno de los ejemplos de situaciones críticas que enfrentan los niños en el mundo de hoy está el bullying. Hay que tener muy en cuenta que el acoso escolar no es un juego inocente. El acosado no sobrevive al mismo, reaccionando con una venganza de idéntico nivel, y que el bullying dista de favorecer el endurecimiento del carácter de un niño, sino que siempre constituye una violación grave de sus derechos, degrada su dignidad como ser humano y puede tener unas secuelas difíciles de restañar en el devenir vital del individuo. Está la sexualidad de sin vida. Por otro lado, cada vez son más recurrentes las consultas de padres sobre temas de sexualidad, información o educación sexual con sus hijos, cuando estos tienen entre 10 y 16 años. El principal problema proviene de la falta de madurez que hace que se conviertan en juegos las propias relaciones sexuales. Modas como la ruleta sexual, fruto del aburrimiento, de modas entre amigos y de una falta de educación sexual importante. Los propios niños no lo ven como relaciones, sino como un puro juego sin tener en cuenta enfermedades de transmisión sexual, desgarros, embarazos y otros problemas derivados. Está el problema con el alcohol. Otro de los temas recurrentes en terapias es el control del alcohol por parte de los más jóvenes. Cada vez es más fácil acceder a esos productos y sin embargo la gestión de esta bebida es más descontrolada entre ellos, llegando en casos trágicos como se ha visto recientemente, a desenlaces fatales o muertes o comas etílicos. Lo que ocurre es que los adolescentes ven en el alcohol un billete en primera clase a la desinhibición, a la osadía, a la distensión, en suma a la libertad sin barrera, lo cual constituye toda una fascinante tentación. Una de las características de la situación de los niños en América Latina es que una de cada dos niños o niñas menores de 15 años es sometido a castigo corporal en el hogar. 193 millones de niños y niñas en América Latina y en todo el Caribe. La segunda es que 3.6 millones de niños o niñas de 3 a 4 años de edad no tienen un desarrollo temprano adecuado para su edad. Los niños de los hogares más pobres, con madres con menor educación y viviendo en comunidades alejadas, están en mayor riesgo de experimentar retraso en su desarrollo. Y uno de los retos que todavía se enfrentan en la actualidad, la infantilidad, es lo que es la agresividad. El reto de una generación que no atienda a las palabras. Cada vez más padres acuden a las consultas de psicología en busca de una solución para la agresividad de sus hijos. Por lo general, se quejan de un comportamiento rebelde y manipulador, pero lo cierto es que muchas veces lo que comienza con una agresividad ante situaciones puntuales evoluciona a un trastorno negativista, desafiante. La falta de habilidades emocionales, sumado a una disciplina familiar débil y unos modelos de conductas hostiles, son suelo fértil para el desarrollo de la agresividad infantil. Sin embargo, el hecho de que cada vez los niños compartan menos con sus coetáneos en juegos y actividades extraescolares y por tanto tengan menos habilidades para comunicarse de forma asertiva tampoco ayuda. A la larga se convierten en adolescentes y jóvenes que no saben escuchar, no atienden a razones y que no cuentan con el suficiente autocontrol como para regular su propio comportamiento. También uno de los retos que se enfrentan los
menores en el día de hoy es cuando el alcohol es la clave para desinhibirse e integrarse al grupo. El uso del alcohol como vía para desinhibirse e integrarse mejor al grupo no es nuevo, pero en los últimos años ha cobrado mucha fuerza debido a la mayor accesibilidad de este producto para niños y jóvenes. Así, nos encontramos ante un gran problema con múltiples repercusiones, tanto desde el punto de vista emocional como físico, que no solo puede afectar el desarrollo psicológico de los niños a largo plazo, sino también su forma de relacionarse con quienes les rodean y la manera en la que se perciben a sí mismos. Sin embargo, el mayor riesgo surge cuando esta práctica ocasional se convierte en frecuente y aparece la adicción. En estos casos, el reto es mucho mayor, ya que además de las consecuencias que puede causar en su vida personal y social, los adolescentes necesitarán ayuda especializada para volver a encauzar su futuro. La buena noticia de todo esto es que no es tan complicado detectar el consumo de jóvenes. El consumo de alcohol en los jóvenes, niños o adolescentes. Basta estar pendiente de las salidas con sus amigos, lo que hacen cuando están fuera de casa y las condiciones en las que regresa al hogar. Si bien en ocasiones puede resultar un poco difícil convencerles de los dañinos de esta práctica, es importante hablar abiertamente con ellos e informarles sobre los riesgos a los que se exponen y ofrecerles posibles soluciones. Para continuar con la exposición, yo les estaré hablando acerca de los migrantes. La migración es el proceso en el cual una población se moviliza de algún lugar a otro por una causa en particular. Existen varias causas de la migración. Por ejemplo, problemas sociales y políticos en una región, ejemplo, dictaduras que provocan migraciones o problemas económicos. Están las consecuencias de la migración para el país de origen del migrante y para el país hacia donde va. Por un lado, tenemos la consecuencia para el país de origen del migrante, en el cual se pierde la estructura por edades que se modifica, ya que quedan niños y ancianos y los adultos emigran. Por otro lado, se pierde la mano de obra calificada y provocan grandes desequilibrios por sexo. En otro sentido, está la consecuencia de la migración para el país a donde va el migrante, la cual está en la redistribución de la población y la evolución de la población a medida que el crecimiento real no depende solo del crecimiento natural, sino también del saldo migratorio. También están los hechos importantes dentro de la evolución de los derechos del emigrante. Por ejemplo, en 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, o en el 66, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Están también los derechos del migrante, el cual, por ejemplo, podríamos decir los derechos a la libertad de tránsito o el derecho a la no discriminación. Existe también diferencia entre lo que es un migrante, refugiado y persona que solicita asilo. El migrante se refiere a las personas que se mueven de un punto a otro, pero que no lo hacen huyendo de un conflicto, sino por mejorar sus condiciones de vida. Las personas que solicitan asilo son personas que piden protección en un país extranjero, lo cual es el paso previo a tener la condición de refugiado. Ya el refugiado son personas que gozan de protección internacional en el extranjero cuando su propio país ve en amenaza por su vida. También existe una organización que defiende los derechos del migrante, la OIM, creada en el 51, es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración,
trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales e intergubernamentales y no gubernamentales. Algunos ejemplos de crisis migratoria en el mundo de hoy es la condición de Venezuela, que es una de las mayores crisis de desplazamiento a nivel mundial. También está la crisis migratoria de Haití hacia Estados Unidos y la de Siria. Algunos de los retos que todavía se enfrentan en la actualidad con el asunto migratorio es la discriminación hacia los migrantes principales y algunos factores y ámbitos de la discriminación que afectan a personas migrantes refugiadas, como se ha señalado. También están las dificultades para conseguir empleo por parte de los migrantes. Ya para finalizar, eh, una de las posibles soluciones que yo considero que se le puede dar al asunto de la discriminación como migrante es concientizar a la gente para que no vean a las personas migrantes como inferiores, sino como personas que quieren salir adelante, ya que muchas de estas personas huyen de su país por problemas económicos, familiares o de gobierno.